Hola. 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 Hola, hola. Hola. Aquí presente. Qué bien, hermanita. Dios le bendiga. Ya. Pastor, buenas noches, queridos hermanos, buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Tuvieron problemas en entrar? No. No, no. Perfecto. ¿Entiendes? Ya. ¿Entiendes? Muy bien, muy bien. Hermana María Piedad también está allí, ¿verdad? Sí. Sí, ahora sí ingresé. Buenas noches con todos. Ya con lo que me mandó la contraseña y todo, pude entrar fácilmente ahora sí. Qué Vamos bien. bueno. Sí. Vamos a empezar cantando, hermanita. ¿Tiene algún canto preparado? Claro, sí, mi hermano. Ahí Ya, va. listo. Le escuchamos, hermanita, ¿ya? Ya, vamos a cantar. Una en especial para nuestro Cristo, alabado y glorificado sea, para el Rey de Reyes. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Amén, amén, amén. Qué hermosa canción. Gracias, hermana Piedad. Qué lindo es alabar al Señor. Bueno, ¿cómo han pasado? Estamos fin de semana, ¿no? Estamos viernes. Qué hermoso es entrar este fin de semana estudiando la Biblia, las Escrituras. Bueno, damos la bienvenida a los que están allí, ¿no? A todos los participantes. María, hay una María, ¿no? Hay Tito también, Apolo Ruilova, Daniela Páez, Gabriel José, hay un Galaxy, no sé cuál es el nombre, está Yasmín, el Luis Moreno, está Narcisa también y Natalie. No lo veo a José, creo que José es su cumpleaños, ¿verdad? De José Guerrero. ¿Está de cumpleaños José Guerrero? ¿Saben algo? Buenas noches, pastor. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Estela. Ah, mi hermana Estelita, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Le fue difícil entrar? No, sí estoy escuchando. Mi hijo me ayuda. Ahorita sí entré nomás. Ah, qué bueno. Entonces, Ya aprendí. Si es que hay un cumpleañero, me avisa para cantarle un especial, una alabanza por su cumpleaños. yo lo que quiero saber, creo que José es el cumpleaños de José, pero bueno, no. esperemos si es que ingrese. Sí, no lo veo, entonces
algo ocurrió. Entonces está de fiesta. Sí, porque él sabe estar puntual, ¿no? Y hoy no lo veo. Yo no sé si es por el cumpleaños, que de repente se dio el lujo La de rienda escuchar suelta. en plena cuarentena. Se escapó hoy viernes. Sí, se escapó hoy día. Bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, el programa para mañana es lo mismo que el sábado pasado. Gabriel de Argentina va a tener el sermón, ahí cambia, pero el horario y la temática va a ser la misma. Vamos a tener el estudio de Apocalipsis y a las 11 Gabriel va a estar compartiendo con nosotros el sermón, ¿no? Así es que desde ya los invitamos para el culto de adoración del día de mañana. El próximo sábado tenemos un invitado especial. Este es un académico, él se llama Eduardo Rancaño. Él no usa YouTube, él no sale en las redes sociales, pero él estudió un máster allí en la Universidad de Inglaterra, ¿no? en teología, y Wow. es un hombre que escribe muy bien, es un escritor, utiliza mucho el hebreo, el griego. Él ha hecho estudios sobre Apocalipsis y Daniel. Entonces, él es español, así es que vamos a tener un problema en el horario, pero él va a estar compartiendo con nosotros los paralelismos entre Daniel y Apocalipsis, porque se cree que Daniel y Apocalipsis son como libros hermanos, ¿no? Se trata de acoplar a Daniel como si fuera Apocalipsis como si fuera un complemento de Daniel, ¿no? Así es como se nos ha enseñado, pero en este estudio nos vamos a dar cuenta que Daniel y Apocalipsis tienen serias diferencias, ¿no? Serias diferencias. Entonces, Eduardo Rancaño de España, pues va a estar compartiendo con nosotros este mensaje. Sería la primera vez que él salga en vivo, ¿no? Él es un hombre, los académicos generalmente paran en la biblioteca, ¿no? Así que tenerlos no es fácil en uno de estos programas, pero él ha accedido voluntariamente a colaborar con nosotros y enseñarnos Daniel y Apocalipsis de una perspectiva distinta. Usted se va a sorprender, ¿no? Una perspectiva muy diferente, pero bastante bíblica, ¿no? Y él trata de ser riguroso a la hora de estudiar un pasaje bíblico. Así es que oremos para que él pueda estar con nosotros también el próximo sábado. Y mañana, pues, nuestro culto especial, ¿no? Normalmente, con un invitado especial, viene de aquí nomás de la Patagonia, ¿no? Gabriel va a estar con nosotros. Yo creo que ya es conocido por ustedes, ¿no? Él es conocido. Algunas veces ha venido aquí al Ecuador, o un par de veces, o no recuerdo si un par de veces, o una vez nomás, ¿no? Ah, una sola vez. Entonces, ¿quién fue? Javier. ¿O los dos vinieron una sola vez? Ah, Javier fue 2 veces. Ya, interesante. Entonces vamos a tener este estudio con Gabriel. Hazle acostar. Esto va a ser hermoso, ¿no? Muy bien, yo creo que vamos a comenzar ahora sí orando. Ya no hay más. Hermana Piedad, solo una consulta. ¿Tiene otro himno para el final del tema? Sí. Tiene, ok. Entonces vamos a comenzar orando, ¿ya? Nuestro querido Dios que estás en los cielos, esta noche te agradecemos por el privilegio de estar en este lugar para estudiar tu palabra, enlazados con distintos hermanos de varios países. Te pedimos tu espíritu, tu compañía, que nos ayudes a desarrollar el texto que vamos ahora a tomarlo. Acompáñanos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer lo que normalmente hacemos, es silenciar nuestros micrófonos, ¿no? Voy a pedirles, si no yo tengo una opción aquí para silenciarlo a todos, pero no me gustaría usar de esa libertad, ¿no? Sino que ustedes libremente puedan silenciar sus micrófonos, porque ayer tuvimos un poco de bulla y como esto se graba, a veces no sale muy bien, ¿no? Cuando hay esto de aquí. Así que vamos a tratar de silenciar nuestros micrófonos. Y ahora sí,
tomamos nuestras Biblias y vamos a leer Gálatas el capítulo 3. Gálatas el capítulo 3. Gálatas el capítulo 3, el verso 6. Gálatas el capítulo 6, el verso 6. Le dice así, en adelante, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el Evangelio a Abraham, al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto es claro, que por la ley ninguno se justificará ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Estos, desde el 6 hasta el 11, son los textos que nosotros hemos considerado estudiar esta noche. Este texto tiene dos partes. La otra semana vamos a continuar con el pacto abrámico. Aquí el apóstol nos está hablando del pacto de Abraham. He subrayado algunas cosas que son dignas de considerar para este estudio, ¿no? Voy a mencionarles el texto, compartir nuestra pantalla. Ahí está la pantalla, ¿no? Ese es el texto que hemos leído y vamos a considerar algunas cosas que me parecen importantes resaltar. Por eso ahí le he puesto con algunos colores al texto bíblico, ¿no? Y ahí se los presento. Este es el mismo texto que acabo de leer y este texto dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. El apóstol ahora está recurriendo a otro argumento, ¿no? A un argumento que es bíblico. Si usted cuenta aquí, la escritura, cuando Pablo habla de la escritura, se está refiriendo al primer testamento, porque todavía no estaba el Nuevo Testamento, ¿no? En esta época. Así es que él está recurriendo a un recurso muy importante, está recurriendo a la escritura y también a un acto histórico, porque cuando hablamos de Abraham, hablamos de un hombre que existió. Abraham es un tipo histórico y era muy conocido por la gente de ese entonces, especialmente por los judíos, ya que los judíos resaltaban mucho a Abraham. Y hay escritos que son fuera de la escritura, donde dicen que Abraham, por su obediencia, Dios le imputó justicia, ¿no? Es debido a su obediencia de Abraham, Dios le imputó justicia, ¿no? Es decir, que al final Abraham fue contado por justicia, no debido a su fe, sino debido a su obediencia. Hay algunos escritos que están fuera del texto bíblico y que mencionan así, ¿no? Para los creyentes y para la gente de ese entonces, Abraham era un personaje histórico muy importante. Los judíos le decían a Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Tú quién eres? ¿No? Siempre Abraham fue una persona importante dentro de la cultura judía y los hermanos de Galacia también habían oído de Abraham, ¿no? Un personaje histórico del oriente, ¿no? Allí Abraham era oriental, así es que era conocido. Entonces, ahora para hacerles volver a la fe y decirles cómo son las cosas, cómo es la justificación, el apóstol recurre, ¿no? a un recurso bíblico, a un personaje importante para la cultura oriental, Abraham, ¿no? Abraham. Según Pablo, nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, ¿no? Está mencionando que la justificación por la fe no es solo un asunto del Nuevo Testamento o de la época que ellos estaban viviendo. Porque hay gente que cree que antiguamente se salvaban por la ley y que ahora en el Nuevo Testamento las personas se salvan por la gracia, ¿no? Así es como han llegado a entender. Estos son iglesias dispensacionalistas, ¿no? Que creen que Dios tuvo diferentes medios de salvación. No, Dios nunca tuvo diferentes medios de salvación. Dios tuvo un único medio de salvación y aquí Pablo nos está presentando, ¿no? Inclusive el mismo Abraham
llegó a creer a Dios y dice que esa fe le fue contada por justicia. Es decir, Abraham fue considerado justo porque creyó a Dios. Debido a que creyó a Dios, Dios contó esta fe de Abraham por justicia. Ahora, yo quiero enfatizar también que la fe no tiene valor en sí mismo. No vaya a pensar, porque hay gente que habla de salvación por la fe, como que si la fe tuviera algún peso, algún mérito. No, la fe es simplemente aquella que se apoya en el poderoso. La fe es aquella que se apoya de la justicia de Dios. La fe es la que se afinca en este sentido en Dios. En hebreo la palabra fe es emuná. Me gusta esa palabra emuná. La palabra emuná simplemente es considerar, apoyarse en Dios. Es decir, la fe es algo que desespera y que solamente depende de lo que Dios hace y le cree a Dios, ¿no? Entonces, la fe no tiene un valor intrínseco, un valor meritorio, no es un valor meritorio, sino la fe reconoce simplemente de que Dios es todo, que Dios es suficiente, que en Dios está la justicia. Ese es el papel de la fe. No me salvo por la fe. La fe simplemente lo que hace es creerle al poder de Dios, creerle a la justicia de Dios. Y Abraham, está demostrado en la Escritura que su fe muchas veces fue vacilante, ¿no? Hay episodios o pasajes donde podemos ver esa fe de Abraham dudativa, vacilante, que en algunas ocasiones cometió tremendos errores, ¿no? Por eso que no hay valor en la fe, sino la fe, de acuerdo al hebreo, es aquella que se apoya en Dios, que se apoya en Dios, que considera que Dios es todo. Eso es la fe. El trabajo de la fe es exaltar a Dios, no es exaltar a la fe, no hay mérito en la fe. No somos justificados o salvos por la fe, somos salvos por la obra de Dios en Jesucristo. Somos salvos por el poder de Dios, somos salvos por la justicia de Dios, somos salvos por lo que Dios ha hecho. La fe lo que hace es apoyarse, es decir, cierto, yo creo que lo que dice su palabra es cierto, y no tiene por qué la fe gloriarse. Nos gloriamos en Dios en todo caso, ¿no? Entonces dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Entonces Abraham fue considerado justo al creer en Dios. Y ahora él habla para los Gálatas. Sabed, ahí dice, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Aquí Pablo está dando otro batacazo al judaísmo o a los judaizantes, ¿no? Porque los judaizantes estaban enseñando de que para ser hijo de Dios había que cumplir la ley, había que guardar la ley. Así había que observar la ley para llegar a ser hijo de Dios. No se podía ser hijo de Dios fuera del círculo de la ley. Había que estar dentro del círculo de la ley para poder ser hijo de Dios. Si no, no eras. Tenías que practicar lo que ellos decían. Pero aquí Pablo dice, sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, ¿no? Es interesante esta figura, ¿no? Es decir, se llega a ser partícipe de la bendición abránica en relación a la fe, no en relación a la ley. Uno llega a ser hijo. Cuando es uno hijo de Abraham, estamos refiriendo que también, pues, tenemos esa bendición abránica, aquella bendición que ya lo vamos a ver que Dios le concede a Abraham. Aquellos que participan, así como Abraham, de la fe, entonces llegan a ser hijos de Abraham. No somos hijos de Abraham por la ley. Los judíos llegaron a pensar que eran hijos de Abraham por la ley. ¿Me comprende? Pero no, Pablo rebate esa idea y aquí nos dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y aquí tengo un tema preparado, voy a hablar necesariamente de Abraham y vamos a tener que usar Génesis, porque la historia de Abraham está en Génesis. Pero les voy adelantando lo que Pablo está mencionando así, ¿no? Aquí está mencionando que se llega a participar de la bendición abránica. Es una bendición grande, es una bendición tremenda la que Dios le dice a Abraham. Los que llegan a participar de esta bendición abránica no es por su obediencia a la ley, no es por su dependencia de la ley, sino que es por la fe. Son
por tanto, los que son de fe son hijos de Abraham. Y aquí más abajo dice, y la escritura, ¿no? Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es interesante, aquí está diciendo que esta bendición que Dios le da a Abraham, le concede a Abraham, ¿no? Esta bendición, uno participa de la bendición abránica justamente gracias a la fe, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, participamos de la bendición abránica por medio de la fe, más abajo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y aquí hace una relación entre el pacto abránico y el pacto mosaico. Ya le voy adelantando, esto lo vamos a ver el lunes, ¿no? Vamos a poder enfatizar qué es el pacto abránico y qué es el pacto mosaico, que no son iguales. Hay algunos que quieren hacerlo igual y no son iguales, tampoco son diferentes pactos. El lunes vamos a enfatizar por qué Dios hizo ese pacto con Moisés. ¿Cuál era el pacto con Moisés? El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ese era el pacto que Dios hizo con Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés trajo la ley? Entonces fue claramente el hombre que hiciera estas cosas, ese fue el pacto, vivirá por ellas. Es decir, si obedecen la ley, el hombre vive, pero si no obedecen de acuerdo a la ley del Deuteronomio, entonces están malditos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si desobedecías en un punto, si desobedecías en un punto la ley de Moisés, te hacías culpable de todo, porque dice aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, bastaba la desobediencia en alguna de las cosas para que tú seas maldito. Y la persona maldita es una persona que está ya perdida de toda salvación, ¿no? Entonces, es claramente que este pacto de Moisés era un pacto basado en la obediencia. Y si el hombre no cumplía o no permanecía, entonces la persona estaba bajo maldición. Y luego, ahora él finaliza, digamos así, en esta primera parte, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Él ha demostrado y es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque no se puede permanecer. O sea, para llegar a vivir por la ley hay que permanecer en la ley. Hay que obedecer todas esas cosas que están escritas en el libro para hacerlas. Y si no se permanece en aquellas cosas que están escritas en el libro de la ley, entonces prácticamente se está bajo maldición, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si está dependiendo en algún punto de la ley y falla, entonces este personaje está bajo maldición. O sea, porque necesita permanecer en todas las cosas escritas en el libro. Para hacerlas, si fallase en un punto, entonces esta persona está bajo maldición. Entonces, el pacto por la ley no puede otorgar salvación, no puede otorgar justificación. Y entonces, ¿qué es lo que otorga justificación? Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y aquí está mencionando otra vez, volviendo a Abraham, ¿no? Que la ley que vino, no justifica a nadie. Más bien, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Este pasaje que está en Romanos y está en Habacuc, y ahora lo volvemos a encontrar esta noche. Ahora, estos pasajes nos llevan necesariamente a ubicarnos con Abraham. Necesitamos corroborar lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Necesitamos ir a Génesis para ver cómo es que Abraham fue justificado, ¿no? Esto es importante entender el pacto abránico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces voy a ahora compartir, ¿no? La historia de Abraham, la historia que tengo preparada allí sobre este personaje llamado Abraham, ¿no? Aquí lo tienen. Este es el famoso Abraham.
La historia está aquí. Vamos a un ratito. Esto. El mismo texto nos está llevando a hablar del pacto con Abraham. ¿Cómo fue este pacto? ¿De qué forma Dios hizo este pacto con Abraham? Es necesario conocer para entender un poco de lo que Pablo referencia a justificación por la fe, ¿no? De acuerdo a Deuteronomio 26:5, dice así: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue tu padre. Esta parte, este texto es interesante. Está diciendo que un gentil, ¿no? Es decir, porque Abraham era un gentil. Ahí nosotros claramente vemos un arameo a punto de perecer fue tu padre. Eso es lo que dice Deuteronomio 26:5. Es decir, que Abraham no era un personaje virtuoso, no era un personaje digno de resaltar. Otro texto dice que era amorreo, es decir, era un desechado. Y él llegó a ser el padre de toda una nación. Lo vuelvo a leer. Entonces, hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue tu padre, ¿no? Aquí está hablando justamente de la condición de Abraham. No es que Dios escogió a Abraham, oh, qué bonito, porque Abraham tiene mucha fe, porque me parece una persona virtuosa, yo lo escojo para que sea padre de multitudes. No, Dios está aquí hablando de que era un arameo y que estaba a punto de perecer. Esa era su condición, una condición pagana, ¿no? Gentil, pero Dios los llama a Abraham y hace un pacto con él. Ahora vamos a ver lo que es pacto, ¿no? Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de un convenio, ¿no? Un pacto es un convenio, acuerdo o contrato entre dos o más partes, individuos o grupos. El primer propósito de un pacto es para que ambas partes sean beneficiadas de tal transacción. Existen pactos bilaterales o unilaterales, condicionales e incondicionales. En el caso de Abraham, cuando uno lee la escritura, y ya lo vamos a demostrar, el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto unilateral, no fue bilateral. El pacto con Moisés es un pacto bilateral porque Dios pone una condición y el hombre tiene que acatar esa condición. Es decir, Dios hace su parte y el hombre también hace su parte. Era una especie de sociedad. Dios dio su ley y el hombre se comprometió a cumplir ese pacto. Entonces el pacto mosaico fue un pacto bilateral entre Dios y el hombre. El hombre tenía que devolver a Dios ese pacto. Pero en cambio es sorprendente que cuando uno ve el pacto con Abraham, fue un pacto unilateral, ¿no? Cuando hablo de un unilateral es que dependía de la responsabilidad divina, dependía de Dios. No era un pacto que dependía de la fe de Abraham, de la capacidad de Abraham, de la virtud de Abraham, como decían los judaizantes. No, ese era un pacto unilateral, era la responsabilidad de Dios. Usted se acuerda cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Allí nosotros vemos que Dios prueba su fe. Él lleva a su hijo, ya está a punto de, ya lo amarró, ¿no? Allí para poner el cuchillo y darle con el cuchillo a su hijo. Y allí Dios le dice, tranquilo, Abraham, no hagas eso, ya entiendo que eres una persona de fe. Y allí mismo aparece una oveja que estaba atrapada, un cordero que estaba atrapado, y ahí Abraham dice, Dios proveerá, Jehová Jireh, Dios proveerá. Es decir, en este caso, la salvación no era algo del hombre, sino era de Dios. Dios proveerá. Cuando hablamos de salvación es el acto de Dios. Dios es el que ejecuta la salvación. La salvación es un acto puramente divino, no humano. No es en sociedad. No es que Abraham y Dios hicieron un pacto para que en sociedad se pudiera salvar a Abraham. No, Abraham fue justificado unilateralmente, porque Dios así lo quiso, porque Dios lo llamó. Dios, ¿por qué escogió a Abraham? La pregunta, ¿no? Que uno puede decir, ¿por qué escogió Dios a Abraham? Vamos a ver. Primero, Abraham, ¿de dónde viene? Abraham viene de Ur de los Caldeos, ¿no? Este es interesante, ¿no? Está en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre a Abraham. Es decir, aquí vemos que es responsabilidad de Dios. Dios decide escoger entre todas las personas que estaban allí en Ur de los Caldeos. Dios decide escoger, Dios escoge a Abraham y lo saca de ese lugar pagano, de ese lugar gentil, de ese lugar idólatra y le pone por nombre a Abraham. Dios podía haber escogido a un chino, a un japonés. Usted me pregunta por qué Dios escogió a Abraham. Él podía haber escogido a un chino, a un japonés, para a través de allí hacer una gran nación. Dios es soberano y no soy quien para cuestionarle. Dios aquí escoge a Abraham. Nehemías 9:7, tú eres, oh Jehová Dios, el Dios que escogió a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre a Abraham, ¿no? Entonces, aquí vemos que esto es un pacto unilateral, es la responsabilidad de Dios. Dios decide a Abraham. No me pregunte por qué lo escogió. Sin duda alguna ya hemos visto que era un hombre que estaba a punto de perecer, y que era amorreo, y que era caldeo. Es decir, el pasado de los israelitas era un pasado oscuro, era un pasado negro, ¿no? Es decir, Dios llama de entre toda la multitud de estas personas idólatras, como son Ur de los Caldeos, Dios llama a Abraham, pero la Escritura no dice que lo llama por una virtud, simplemente que Dios en su soberanía decide llamar a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos y le pone el nombre Abraham. Continuemos. Alguien tiene prendido su micrófono, por favor me ayuda apagando, ¿no? La relación de Abraham con Dios fue mucho antes que éste le sirviera. Este es otro punto importante, ¿no? Lo que hemos visto en el texto anterior. Estamos sacando conclusiones del texto anterior. La relación de Abraham con Dios fue mucho antes que éste le sirviera. Es decir, Dios llama a Abraham cuando tenía cierta edad, ¿no? Y lo llama antes que Abraham le sirviera. Esto es interesante, ¿no? Dios no lo llama porque tenía virtud, no lo llama porque era fiel, Dios no lo llama porque era honoroso, porque era un gran hombre. No, Dios no elige así. Esa es su soberanía, ¿no? Dios le llama a Abraham. Aquí dice, mucho antes que éste le sirviera. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Si usted lee el Génesis más atrás del 12, se da cuenta que le llama así, le llama entre toda esa multitud pecaminosa y le llama para hacer algo con él, ¿no? Entonces, la relación de Abraham con Dios fue mucho antes que éste le sirviera. Segundo, Dios llamó a Abraham entre los primeros días de su vida adulta, ¿no? Es decir, ya lo llama maduro. Así es como Dios llama a Abraham en los primeros días de su vida. ¿Qué más? Él todavía no había salido para Canaán. Otra cosa también interesante, ¿no? Él todavía no había salido para Canaán. No es que Abraham dijo, voy a comportarme de aquí bien, me voy a ir a buscar a Dios. No, Dios no lo llama cuando estaba en Canaán o cuando siquiera estaba saliendo. Él todavía no había salido para Canaán. ¿Qué más? No había hecho un pacto de fidelidad. Tampoco vemos que Abraham había hecho un pacto con Dios, de serle fiel. No vamos a encontrar que a él había hecho un pacto de fidelidad. Dios lo llama antes que éste le sirviera, ¿no? No había hecho un pacto de fidelidad. No había orado por Sodoma y Gomorra tampoco, ¿no? Después vemos que sí ora por Sodoma y Gomorra. ¿Qué más? No había pasado ni una prueba de fe. ¿Sabes por qué lo llamó? Aquí está la respuesta abajo. Es solo por su gracia. Dios lo escogió a Abraham para que llegara a ser padre de multitudes. Dios lo llamó a Abraham para que llegase a ser un hombre conocido en la historia, pero lo hizo por un solo pacto, un solo acto de gracia. Fue por gracia. Abraham no merecía que Dios lo llamara y Dios lo llamó a Abraham y lo llamó ya adulto. Él todavía no había llegado o salido para Canaán, no había hecho un pacto de fidelidad, no había orado por Sodoma y Gomorra, no había pasado ni una prueba de fe, pero Dios lo llama y le dice, mira Abraham, tú vas a ser padre de muchas naciones, y no lo llama porque dice, es respetuoso, es un hombre de fe, no, simplemente Dios lo llama por un acto de gracia, es por gracia que Dios llama a Abraham. ¿Y qué más? ¿Qué le dice? Cuando lo llama, ¿qué le dice? Miren, interesante, esta parte es interesante, no está en Génesis 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré. Todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Entonces, miren, aquí hay una cosa, o varias cosas interesantes. Dios le dice, haré de ti una grande nación, una nación grande voy a hacer de ti.
no le dice por tu virtud, sino que Dios unilateralmente decide a través de este padre, Abraham, al que conocemos, a través de él, decide hacer una gran nación. Esto que le dice Dios. No le dice, si te portares bien, Abraham, haré una gran nación. No era un pacto condicionado, no, era un pacto unilateral. Dios se comprometía en hacer una gran nación. En la Biblia hay pactos bilaterales donde Dios depende de lo que haga el creyente, ¿no? Y Dios actuaba de esa forma, pero en cuanto a Abraham, fue un pacto unilateral. Dios decide hacer una grande nación con él. Engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré. Todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, ¿no? Y aquí no había judíos. Aquí le dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, ¿no? Entonces aquí está, porque el judaísmo tenía que ver más con algo más local, ¿no? Es decir, la bendición venía por medio de Moisés, había que ser judío, hacerse la circuncisión para ser parte de esa bendición. Pero antes que Abraham se circuncidara, porque Abraham se llegó a circuncidar, Dios le dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Abraham fue ya justificado, y Dios le había prometido esto antes que se circuncidara. Todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, ¿no? Entonces, igualmente, nosotros, sin circuncisión, así como Dios hizo todas estas promesas, son nuestras, porque somos parte de la fe abrámica, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el texto, ¿no? Aquí está para que ustedes vean Ur de los Caldeos, Harán, donde va, y Canaán, ¿no? Ur de los Caldeos dice, ahí había abundante literatura, enciclopedias, libros de astronomía, religión, política y otros, ¿no? La ciudad más próspera de la época de Abraham, mucha religiosidad, unos cerca de 5.000 dioses y diosas. Su deidad principal era el dios de Luna, libertinaje sexual y la pasión sexual, adoraban el libertinaje. Templos encantadores por el modelo de construcción, alto grado de tecnología, logros arquitectónicos, artesanía y el comercio. El Gran Sikurat, centro de cultura religiosa, era una especie de edificio, ¿no? Entonces, allí, ¿no? Más abajo dice, Ur de los Caldeos, país de nacimiento de Abraham, una región idólatra, a 225 kilómetros de Babilonia, sobre el río Éufrates, es decir, una nación idólatra. Es la antigua capital de Sumer, cuna de la civilización. Centro del culto inmoral a la diosa Luna, ¿no? Entonces, aquí vemos que Dios llama a este incircunciso, a este pagano, para hacer una gran nación. No lo llama porque había virtud, sino que lo llama por su gracia. Es un acto de gracia. Como Pablo dice, Dios me escogió desde el vientre de mi madre, pero lo hizo como un acto de gracia, no porque vio virtud, sino que Dios soberanamente decide. Y así es como llamó Dios a Abraham, no por lo que era, sino por lo que Dios es. Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia, y decide llamar a Abraham para que a través de él vinieran todas las bendiciones. Este pacto de Abraham, ¿qué cubre? Cubre la raza humana de toda la tierra. Este pacto cubre las razas humanas, toda la raza humana de la tierra, ¿no? Este es el pacto de Abraham, cubre toda la raza humana. Entonces, en Abraham no hay judío, no hay griego. Así como en Cristo no hay judío ni hay griego, en la bendición de Abraham justamente no había judío o griego. No es que Dios tenía privilegio por los judíos y entonces rechazaba al resto, ¿no? Sino que no hay esa diferencia, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver allí, ¿no? ¿Qué más? Finalmente, ¿no? Es de notarse que bajo el pacto de la gracia se utiliza el adjetivo escogidos, igual que se usaba con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Entonces, para ir finalizando, alguien ha levantado la mano, para ir finalizando, estamos viendo de que cuando Dios llama a Abraham, lo llama independientemente a lo que él era. No encontramos en ningún pasaje bíblico que había virtud. En el libro de Ezequiel, si no me equivoco, sí, Ezequiel le dice a Israel, le dice, tu padre fue amorreo, ¿no? Estuvo en la basura, estuvo a punto de ser desechado, le dice, hablando justamente del pacto de Abraham, ¿no? Pero así es como Dios lo llamó y hizo una gran nación. Pero la bendición no solamente era para los israelitas, la bendición de Abraham alcanzaba a todas las razas humanas y no dependía de la ley. No, porque Abraham no, vamos a ver la semana que viene que Abraham es antes de la ley vino 430 años después, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces es una bendición no condicionada, es una bendición, uno llega al pacto de Abraham simplemente por la fe.
¿no? Entonces, con esto, el apóstol está haciendo reaccionar a los Gálatas, les está diciendo, hermano de Gálatas, si Abraham, nuestro padre, al que ustedes conocen, él llegó a la salvación por la fe, su fe fue contada por justicia. Así es como se llega a la salvación. No necesitamos nosotros de Moisés para ser justificados, porque Abraham, el famoso padre de la fe, él llegó a ser justificado por haber creído al Señor, ¿no? Él le creyó a todo lo que Dios le decía y entonces su fe justamente fue justificado. Ojo, y él fue justificado antes de ser circuncidado. Este es lo que estamos viendo con respecto a Abraham. Ahora sí voy a dejar el espacio para comentarios, ¿no? Ya me he extendido mucho, así que era necesario irnos al Antiguo Testamento porque Pablo nos estaba obligando a hacer esto. Así que después de haber hecho este recorrido por la historia, ahora vamos a dejar a los comentarios, ¿no? Alguien quería comentar, ¿no? Levantó la mano, así que creo que es el momento de que lo pueda hacer. Vamos, ¿se animan o está correcto? Vamos, ¿hay preguntas o está correcto? ¿O están más confundidos que yo? Hago una pregunta. Vamos, Gabriel. Todos sabemos cuando Abraham creyó, porque dice que Dios le dijo que se vaya de allí, y Abraham creyó y fue justificado cuando creyó. ¿Cuándo obedeció Abraham? Esa es la pregunta. ¿Cuándo obedeció? Sencillo. ¿Sabes cuándo obedeció? Cuando creyó, pues. Así es. Sí. Porque algunas veces enseñan que uno no obedece hasta que no se pone en marcha. Exacto. No, él obedeció cuando creyó. Sí. Porque para Dios obedecemos cuando le creemos. Antes de que empezamos a movernos. Claro. Mire, en el Nuevo Testamento, la palabra obediencia, obedecer al Evangelio, ¿no se han escuchado ese pasaje en Romanos? Hay que obedecer al Evangelio. Ese obedecer no es activo, ese obedecer es pasivo. Ya es lo que hay que hacer la diferencia cuando hablamos de fe. La fe en el sentido de justificación no es algo activo, ¿no? Por eso no hay meritoria. La fe es algo pasivo. ¿En qué sentido es pasivo? En el sentido que se apoya en Dios. Se apoya en lo que Dios dice. Si Dios dice que soy justificado por la fe, entonces me apoyo en lo que Dios dice, en esa declaración. En ese sentido, porque no tiene un valor meritorio. Simplemente se apoya y le cree a lo que Dios ha dicho. ¿Está bien, Gabriel, o tienes otro punto de vista quizás? Claro. Permíteme decirte que apoyarse en Dios también requiere desapoyarse de uno. Ok. Sí. Es la parte más difícil, porque el catolicismo enseña que yo puedo confiar en Dios y también en mí. Ahora, por eso yo digo que la fe, en un sentido más estricto, es confiarse, no confiar. Es confiarse a Dios, porque eso excluye la confianza en cualquier otro. Exacto. Confiado a Dios. Confiado a Dios. Bien, cuando uno se va a ver al médico y el médico le dice que lo tiene que operar, una intervención quirúrgica, uno no ayuda al médico, no le lleva la mano al médico, uno se confía y dice que el médico haga lo que sabe hacer. Y si el médico le preguntara a uno qué es lo que tiene que hacer, uno diría, mire, el médico es usted, no soy yo. Yo no sé qué es lo que hay que hacer. Entrego a usted para que usted haga lo que quiere, porque yo no confío en mi sabiduría o en mi capacidad de curarme. Así la fe necesita que nosotros nos confiemos a Él,
más que confiemos, nos confiemos en el sentido de estar confiados, entregados, sometidos a Él. Es decir, porque perdimos toda esperanza de autosalvarnos o de colaborar en algo para sumar a la salvación que Dios ya nos dio en Jesús. Correcto. Exacto. La salvación no es en sociedad con Dios, que Dios hace su parte y yo hago mi parte, ¿no? La salvación es un acto, una acción puramente divina, ¿no? Él nos salva y la fe se apoya en eso, ¿no? En esa declaración. Por eso mismo la fe no es meritoria, porque en realidad la fe lo que hace es confiarse a otro porque perdió la capacidad de confiar en sí mismo. Y entonces nadie que haya dejado de confiar en sí mismo se va a estar autopromocionando, haciendo bombo, como decís vos, o autobombo. Porque justamente no tiene de qué gloriarse. En realidad, todo lo que hizo fue entregarse en las manos de otro. Exacto. Sí, la justificación por la fe le da la gloria al otro, ¿no? Es decir, a Dios. Esto está, déjame ver el texto, está en Romanos, ¿no? En Romanos 3 está esta definición, ¿no? ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, ¿no? Romanos 3, si no me equivoco. Sí, Romanos 3, a ver. Romanos 3, a ver, déjame ver. A ver. Ah, sí, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la observancia de la ley? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿no? Es decir, el mensaje de la justificación por la fe quita toda jactancia nuestra, ¿no? Ya porque no depende de nuestra observancia. Entonces no hay motivo, no hay razón para que uno se gloríe. No existe esto de pavonearse, de decir algo puse para mi salvación, participé Jesús hizo el 99%, entonces yo hago el 1%. No, esa jactancia queda anulada porque la salvación es totalmente de Dios, 100% Dios hizo la salvación. Entonces, lo único que hacemos, reconocemos ese acto, ni siquiera producimos ese acto simplemente reconocemos ese acto salvífico de Dios. Eso la fe hace, reconoce el acto salvífico de Dios y toda la gloria sea para Dios. Por eso que las 5 solas, la última sola es solo la gloria para Dios, ¿no? Entonces, la justificación por la fe le devuelve toda la gloria a Dios. Él es el que concluyó con nuestra salvación. Entonces, por eso es necesario que el justo viva por la fe, porque cuando vive por la fe, entonces vive dándole toda la pleitesía y la gloria a Dios. Y eso hizo Abraham, ¿no? Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó, ¿no? Así dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. Por eso el padre de la fe, él vio su día, vio la muerte de Jesús y simplemente Abraham se gozó, ¿no? Antes que Jesús muriese, Abraham ya creía en el Salvador. Estaba leyendo en Primera de Corintios, disculpe. Primera de Corintios 1, recordás. En la parte donde dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo. Y finalmente dice en el capítulo 1, versículos 30 al 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Exacto. Sí, amén. Sí, amén, amén. Es importante eso el Evangelio le devuelve la gloria a Dios totalmente, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta más? Porque hemos intervenido Gabriel, ¿no? Mi persona también. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quedó claro el tema, ¿no? Bienvenido Calvache, no sé quién es Calvache, pero recién estoy viendo que hay un apellido por ahí, Calvache. Dios lo bendiga. Está creo que todo claro, ¿no? Esta es la primera parte del pacto de Abraham, porque ahora vamos a hablar el día lunes, vamos a tener que hablar mucho sobre la ley, ¿no?
que vino 430 años, y ahí Pablo da toda una pedagogía sobre la ley, nos va a hablar para qué sirve la ley, porque la pregunta que le van a hacer a Pablo, oye, Pablo, tú no dices que la ley ya no está, entonces dinos para qué sirve, para qué Dios dio la ley, ¿no? Entonces Pablo va a responder a esa pregunta en los siguientes versos. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuál es el papel de la ley? Porque hay, siempre hay la inquietud. O sea, Pablo, tú no estás hablando de justificación por la fe, que todo es por la fe, que todo es por la gracia de Dios. Entonces, ¿y qué función cumple la ley? Interesante. Pablo en los siguientes textos nos va a hablar de la función de la ley. Seguramente que ayer habían preguntas sobre la ley, ¿no? Entonces, creo que los siguientes textos nos van a ir aclarando cuál es el papel de la ley, ¿no? En todo este tema de la salvación. Hermano, pastor, me gusta mucho este texto de Gálatas 2:20, porque dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque casi siempre, pues, no sé, porque antes yo lo veía escrito, pero siempre decía en la fe, en vez de decir en la fe del Hijo de Dios, o sea, pero, o sea, mejor dicho, yo me autoproclamaba que la fe era mía, que tenía fe en tu fe, que yo tenía fe en mi fe, gracias a la misericordia de Dios. En un momento dado, el Espíritu abrió mi entendimiento para que me diera cuenta que no era mi fe, sino que era la fe ¿ve? En la fe de Él, no en la mía. Esto no fue de un momento para otro, pero gloria al Señor, pues sí lo pude entender en un momento dado. Y es muy importante siempre creer eso, que esa es la fe de Él, del Hijo de Dios, y no nuestra propia fe, porque a veces nuestras familias, hermanos en Cristo, nos dicen, yo soy un hombre o una mujer de mucha fe. Pero ¿cuál fe? En un momento dado. ¿Y fe en quién? ¿Y fe en quién? En mí no tengo, no puedo, pero en la fe de Él. Ese sí que es muy importante, y el hermano que acaba de hablar, tanto como usted, pues lo han mostrado de una forma muy amplia y muy clara. Gracias a Dios. Bien, hermana, me hace aclarar las versiones latinas, las versiones occidentales de la Biblia, lamentablemente en su traducción ponen fe como si fuera la fe nuestra. Ese es un error. Pero cuando usted lee la Pechita es una versión más oriental, que ahí en lugar de entender que fe nuestra, esa versión Pechita habla de que es la fe de Jesús. Es decir, nosotros somos justificados ni siquiera por nuestra fe, sino por la fe de Jesucristo, es como llegamos a ser justificados. Entonces, eso dice la versión Pechita, y pues estoy de acuerdo. La justificación o la salvación es por el acto de Cristo, es por la fe de Cristo, es por la justicia de Cristo. No somos justificados por nuestra fe, sino por la fe de Jesús. Valga lo que usted dijo, hermana, ¿no? Estamos muy de acuerdo. Hermano, Sí. Y entonces, cuando tanto la mujer, ¿se acuerda que dicen casi siempre la mujer de fe, la que tenía el flujo, porque Señor, ¿cuántos años? Y entonces, tu fe te ha salvado, dice el Señor. Y sí, pero es la fe de Él, porque Él estaba allí junto a ella. Exacto, la fe no fue de ella, la fe fue la que la estaba esperando, porque en Jesucristo Él es el dueño de la fe, el que nos hace autor y consumador de nuestra fe. Gracias. Y entonces, pues, siempre yo tuve muchos años creyendo que yo decía, pero esa mujer sí que es verdad. Era una campeona porque ella tenía tanta fe que el Señor le dio lo que ella tanto quería. Entonces, con el tiempo, gloria sea a mi Dios. Amén, amén. Gabriel, está alzando la mano. Te escucho, Gabriel. Sí. Ajá.
Voy a decir algo para dejar pensando. La fe verdadera no confía en la fe. Confía en eso. ¿Correcto? ¿Está bien lo que digo? Sí, sí. La fe verdadera no confía en la fe. Porque la fe verdadera mira a Jesús. Así es. Exacto. Sí, cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, simplemente está diciendo, te has apoyado en mí, ¿no? Te has apoyado en mí. Exactamente. Sí, no te has apoyado en tu fe. No es Ok. virtuosa. Tú te has apoyado en mí. Como dijiste el ejemplo del médico, ¿no? No es que el paciente se puede curar. No, el paciente lo que hace, le deposita toda la confianza al médico y es el médico el que efectúa el milagro, ¿no? La operación. En el caso de esta mujer, pues puso su confianza en aquel que era todopoderoso para salvarla. Y entonces fue el todopoderoso el que la salvó, ¿sí? Voy a Amén. comentar algo gracioso, pero en las reuniones de iglesia alguien dijo que muchos cristianos tienen acá como una especie de reloj con una aguja, que es un aparato que se llama feómetro. Ya. Entonces de vez en cuando lo mira para ver cómo anda. Un medidor de fe. Eso nos han enseñado por muchos años, pero no tiene base bíblica. Así es. Sí, sí. Es algo Esa es la versión literario. latina, ¿no? Muy bien. No sé si alguna otra persona quiere participar o si no entramos al tema del canto por nuestra hermana María Piedad. El canto. Entonces se entendió. Ok, hermana Piedad, entonces ya estamos a punto de concluir. Vamos a pedir, la hermana tiene un especial. Hermana María Piedad, estamos a sus órdenes. Listo. Vamos, una alabanza para nuestro Creador. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida entera regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo ir confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Hermosa canción. No hay dudas. Gracias al Señor. Gracias por su amor, por su perdón, por la salvación. Por todo. Por todo. Vamos a finalizar con la oración de este culto de noche. Vamos a pedir al doctor Ruilova si tiene el micrófono para que nos ayude con la oración. Bien, doctor. Vamos. ¿Y se me escucha, pastor? Sí, sí. Oremos. Nuestro Padre que moras en los cielos, queremos en esta noche darte gracias por el mensaje de tu palabra
Gracias por las enseñanzas, Señor, que tú nos has dejado. Permite que podamos seguir estudiando tu palabra, buscándote cada vez más a ti, encontrando, Señor, ese enorme amor que tuviste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por que nos hablas en cada noche, en cada mensaje. Bendícenos al pastor y a todos los que estamos aquí escuchando, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, un abrazo para todos. Mañana nos vemos a las 9:45 de la mañana, ¿no? 9:45, por favor, de la mañana, bien temprano. Saludos. Dios bendiga. Dios te bendiga. Para todos. Chao. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones para todos. Víctor, no sé cuándo vas a ir. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Chao, chao. Bendición, pastor. Que le vaya bien. Gracias, muy amable.